Bien, yo soy médico asistente del Departamento de Ginecología del Hospital Regional y me invitaron para hablar sobre síndrome de Hell. Mm, Bien, para comenzar, síndrome de Hell es el acrónimo de un conjunto de signos y síntomas que se presentan en mujeres embarazadas, caracterizado por anemia hemolítica, alteración de las enzimas hepáticas y disminución del conteo de plaquetas. Esta es una complicación obstétrica que frecuentemente se presenta en el tercer trimestre o en el puerperio. La mortalidad perinatal y mortalidad materna se eleva cuando se presenta el síndrome de Hell. Característicamente se presenta en mujeres jóvenes, pero también en mujeres mayor de 35 años. En cuanto a la etiología, bueno, el síndrome de Hell, al igual que la preeclampsia, es la enfermedad la enfermedad donde no hay una etiología precisa, ¿no? Se llama la enfermedad de las teorías. Bueno, pero para comenzar y para entender esto, debemos entender lo que es también la preeclampsia, ¿no? Porque el síndrome de Hell deriva de lo que es preeclampsia. Para entender un poquito preeclampsia, hay 4 teorías que son aceptadas. Bueno, la más aceptada de ellas es la teoría de la invasión trofoblástica. Según esto, la invasión del... Ustedes saben que, les voy a recordar un poquito, lo que ocurre normalmente es que los vasos sanguíneos espiralados, que son los que están en contacto con el embrión, normalmente hacia el final del embarazo se produce un aumento, una dilatación de los vasos espiralados. Se dice que aumentan hasta 400 veces su diámetro. Entonces, como ustedes saben, todo vaso sanguíneo tiene sus capas, entre ellas sus capas endometrio, tiene la capa media, y estos vasos en su capa media tienen fibra muscular lisa. Entonces, la naturaleza, ¿qué es lo que ha hecho? Generó que cuando una mujer se embaraza, el trofoblasto invade estos vasos sanguíneos. Con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es despojarlo de su capa media. ¿Para qué? Para que al despojar de su capa media pueda dilatarse, pueda expandirse, aumentar su diámetro, como dije hace un momento, hasta 400 veces su diámetro. Esto es un mecanismo que ha permitido a la especie humana y a todas las especies progresar y sobrevivir, porque imagínense que si esto no hubiera ocurrido, ante cualquier situación de estrés, los vasos sanguíneos se colapsarían y producto de eso la gestación no podría seguir su curso. Entendido esto, se vio que muchas mujeres que desarrollaban preeclampsia, al hacer los estudios de estos vasos sanguíneos, se veía que muchas de estas pacientes, al hacer el estudio anatomopatológico, conservaban, se hicieron dos grupos, grupos con pacientes normales y con pacientes que hacían preeclampsia severa, eclampsia. Y se vio que las pacientes que hacían preeclampsia severa, eclampsia, al hacer un estudio anatomopatológico de sus vasos, muchas de ellas, no todas, sus vasos sanguíneos conservaban su capa muscular. En cambio, los pacientes normales no tenían capa muscular, solo tenían el endotelio. Entonces, la teoría más aceptada hasta ahora es que en pacientes que desarrollan preeclampsia, eclampsia, hay una mala invasión del trofoblasto. Por eso se llama la teoría de la invasión trofoblástica, que hay en 2 procesos, lo que se hizo normalmente, una que ocurre entre las 11 y 14 semanas y otra a partir de 18 semanas,
Aunque los estudios últimos dicen que es un proceso continuo en realidad. Ahora, entendiendo bien esto de la preeclampsia, sabemos que el gel se deriva de todo este proceso. En el año 82, 83 apareció un estudioso de preeclampsia, se llama Baja Sibay, y él se dio cuenta que de las pacientes que hacían preeclampsias severas o eclampsias, un grupo de ellos que tenía estos tres síntomas, o estos tres patrones de laboratorio, como enzimas elevadas, trombocitopenia y hemólisis, tenían mayores complicaciones y más mortalidad. Entonces los agrupó, bueno, dijo que es síndrome de Hell. Ahora, para entenderse bien, el síndrome de Hell deriva de la preeclampsia. No puede haber síndrome de Hell si no hay una preeclampsia. Ahora, existen tres hipótesis que más o menos nos orientan para poder entender por qué se puede presentar el síndrome de Hell. Primero, la isquemia placentaria, la de los lípidos maternos y el mecanismo inmunológico. Las voy a comentar más adelante, pero se decía que había cierto rechazo o un mecanismo inmunológico involucrado en la presentación del síndrome de Hell. Tal es así que incluso en el manejo se hacían damos corticoides antes, dexametasona, telora, y aparecieron muchos estudios con corticoides, diciendo que los corticoides a las 4 o 6 horas aumentan la plaqueta sin tanto. Pero se han hecho posteriores muchos estudios. Hay un estudio muy bueno publicado en el ACOG del 2007 y se vio que sí es un estudio publicado por Fonseca, es un colombiano, un estudio muy bueno, doble ciego, y la conclusión de este estudio fue que los corticoides no tienen nada que hacer en el síndrome de Hell. Por eso sí que ya los corticoides de hace 4 o 5 años ya se han sacado los protocolos. ¿Sí? Entonces no está involucrado un mecanismo inmunológico y por lo tanto dar o no dar corticoides equivale a dar placebo. ¿Cuál es la etiología? Más o menos para entender, previa a la explicación que les he hecho antes. Como les dije hace un momento, generalmente el gel se presenta a las 28 semanas o después del nacimiento. Hay una disfunción útero-placentaria, se altera el sistema, digamos, natural, normal de baja resistencia. ¿Esto qué conlleva? Conlleva un proceso de hemólisis. Eso no es un proceso separado, esto es un proceso continuo. En realidad, como ustedes pueden entender, el gel, la preeclampsia, no empieza a las 28 semanas. El daño, la noxa, la injuria, empieza ya desde el primer trimestre. Ahora, hay muchos estudios que se han publicado y en muchos protocolos están ya establecidos. Por ejemplo, se habla que si nosotros encontramos un aumento en la resistencia en la arteria uterina, presencia de Notch, que es una depresión en el Doppler entre las 11 y 14 semanas, esto, si la índice de resistencia o el IP está más allá del percentil 90 para esa gestacional, esta paciente tiene una probabilidad de tener 30% preeclampsia severa. Solo predicen las preeclampsias severas. Las preeclampsias leves, hasta ahora, los estudios que se han hecho no pueden predecirlo. Entonces, eso es importante. Ahora, si hay estudios que se han publicado de hace 6, 7 años, que aparte del Doppler, por ejemplo, tienen alteración en Lessing-Dowling, que es una proteína de la placenta. Entonces, esta sensibilidad o el valor predictivo positivo puede aumentar hasta 50-60%. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una preeclampsia severa, ustedes saben que el daño es en el endotelio. El endotelio genera
una endoteliosis. ¿Qué eso qué conlleva? Conlleva a un estrechamiento del vaso sanguíneo. Entonces, el estrechamiento del vaso sanguíneo y el aumento de la presión genera rompimiento o ruptura de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos nosotros al hacer, por ejemplo, una lámina periférica en una paciente con un síndrome de Hell, vamos a encontrar esquizocitos, que son glóbulos rojos fragmentados. ¿Sí? Entonces, y al hacer un examen de orina, vamos a encontrar hemoglobina en la orina. A nivel hepático ocurre lo mismo. Ocurre una alteración en el hepático, una necrosis periportal. Esta necrosis periportal pues, genera una lesión en el sinusoide hepático y esto genera muerte de los hepatocitos y en general un daño a los hepatocitos es donde se liberan las transaminasas. La trombocitopenia se explica por el aumento del consumo placentario. Como le dije hace un momento, antes se pensaba que había un mecanismo inmunológico en eso, pero ahora se ha visto que generalmente se ve un aumento del consumo plaquetario. Y si esto progresa, termina generando un CID, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Ahora, aproximadamente, ¿en qué casos se presenta un síndrome de Hell? Entre un 4 y 13% de pacientes con preeclampsia desarrollan síndrome de Hell. ¿Sí? Signos y síntomas: tensión arterial elevada, presencia de náuseas, vómitos, hay un aumento en el volumen del hígado y esto genera el dolor típico que puede haber una preeclampsia o un Hell es el dolor en hipocondrio derecho. Generalmente el dolor en hipocondrio derecho, de todos los signos premonitorios que se dan, bueno, es el que está más relacionado con una rotura hepática, dolor abdominal, visión borrosa, edema. El dolor es típico, malestar general, puede haber náuseas, vómitos. Generalmente se presenta cuando hay presiones arteriales elevadas, mayores de 160 a 110. ¿Sí? Ustedes saben que de todos los signos premonitorios, el que más se relaciona con dos cosas importantes: una convulsión inminente y con un síndrome de Hell es el dolor en el epigastrio. Eso es importante siempre saber. Esto es un predictor mucho más importante incluso que la cefalea, la fotoxia, las tinitos, el dolor en el epigastrio. Hay edema. El edema ya hace muchos años se sacó como parte del diagnóstico porque normalmente hasta un 40-50% de las pacientes en el tercer trimestre pueden presentar edema de miembros inferiores. ¿Cómo se diagnostica? Medición de la tensión arterial, pero sí el síndrome de Hell es un diagnóstico de laboratorio. No podemos diagnosticar correctamente un síndrome de Hell si no hay un laboratorio. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora, lo que le voy a decir también es importante. Para que haya síndrome de Hell, todos sabemos que el síndrome es un conjunto de signos de síntomas. Para que haya síndrome de Hell, tienen que estar presentes todos los criterios diagnósticos. ¿Sí? O sea, si hay uno solo, no. ¿Por qué? Porque la preeclampsia por sí puede producir eso. O sea, una preeclampsia puede producir una lesión a nivel hepático, una preeclampsia puede producir una lesión a nivel de glóbulos rojos. Porque a veces hemos visto, ¿no? Pacientes que le haces una lámina periférica, tiene preeclampsia, encontramos esquistocitos, glóbulos rojos rotos, pero sus transaminasas, LDH, todo eso está normal. Entonces, ¿podemos catalogarle como síndrome de Hell? No.
Lo que dice la literatura actualmente es que para que haya síndrome de Hell, todos los criterios regulatorios tienen que estar presentes. ¿Ya? Eso es importante. Proteinuria, bueno, plaquetas, los criterios siempre hay que tener en cuenta. Hay hemólisis. ¿Cómo iniciamos las hemólisis? La hemólisis la iniciamos con presencia de glóbulos rojos fragmentados. También lo podemos evidenciar con la presencia de aumento de las bilirrubinas. Entonces, hay bilirrubinas a predominio indirecto. Plaquetas menor de 100.000 y aumento del LDH. Ustedes saben que el LDH aumenta, ¿por qué? Porque se rompen los glóbulos rojos. ¿Sí? El LDH, la desinflamación láctica, se encuentra en grandes concentraciones dentro del glóbulo rojo. Cuando se rompe el glóbulo rojo, termina liberándose hacia la sangre y eso es lo que se detecta. Entonces, el LDH es un indicativo de hemólisis. Y aquí lo tengo resumido. Bilirrubinas más de 0.2, ¿sí? LDH mayor de 600. Las transaminasas, generalmente la ACT, más de 70. Ustedes saben que normalmente en condiciones normales está hasta 40. Para considerar diagnóstico, criterio diagnóstico es más de 70. Y trombocitopenia menor de 100.000. Hay una clasificación, no sé si han leído la canción de Mississippi, que habla sobre trombocitopenia clase 1, clase 2, clase 3. Pero en general, para considerar un síndrome de Hell, es menor de 100.000 el recuento de plaquetas. Hay variaciones en el hematocrito, es obvio por el proceso hemolítico. También aumenta el ácido úrico, pero eso es importante que al dosar el fibrinógeno, esto se encuentra normal. Como dije hace un momento, generalmente se presenta en mujeres jóvenes, predomina en mujeres de raza blanca. Si esta se presenta muy precoz, generalmente antes de las 28 semanas, el grado es mucho más severo, usualmente antes del tercer trimestre. Complicaciones, si el proceso avanza, al final termina con un CID, puede haber un DPP, insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, generalmente, al inicio de la preeclampsia, ustedes saben que en la preeclampsia el intravascular se colapsa. ¿Por qué? Porque el intravascular sale al extravascular. Entonces hay una hemoconcentración. Por eso cuando hacemos un hematocrito, una paciente con preeclampsia, podemos encontrar hematocritos de 44, 45%. Sí, pero eso no es porque tenga buena concentración de glóbulos rojos, sino porque está hemoconcentrada, porque el intravascular se ha salido del extravascular. ¿Sí? Ahora, si este proceso avanza y se produce gran destrucción de glóbulos rojos, esta hemoglobina se precipita a nivel renal y eso produce, si al inicio era un daño perrenal, con el proceso de hemólisis termina siendo un daño interrenal. Ascitis, edema pulmonar, edema cerebral y rotura hepática espontánea. Bueno, este es un mecanismo de la hemostasis. La sección de la pared vascular produce la salida de sangre al tejido. Eso lo he traído para que vean cómo es el mecanismo de coagulación. Bueno, esto es importante, la hemólisis, ¿por qué? Porque las células sanguíneas se rompen, se fragmentan cuando atraviesan vasos sanguíneos pequeños por el daño endotelial. Y esto genera depósito de fibrina. Y la anemia típica, que siempre deben recordar del síndrome de Hell, que es una anemia hemolítica microangiopática. Entonces, este término siempre hay que recordarlo. Las enzimas hepáticas sean secundarias a una obstrucción del flujo sanguíneo a nivel hepático por depósito de fibrina en los sinusoides.
¿sí? Esto que genera una necrosis periportal. La necrosis periportal genera una ruptura de los hepatocitos y liberan sus transaminasas, que es lo que dosamos nosotros a la Alexa, ¿no? Si eso sigue avanzando, hay una hemorragia intrahepática y termina una rotura hepática. Y la trombocitopenia lo que se acepta es que sea por aumento o obstrucción de plaquetas. Si este proceso sigue avanzando, puede haber un CID debido a la activación del mecanismo de coagulación, depósito de fibrina en los vasos, y bueno, esto afecta a varios órganos simultáneamente. Bueno, y el CID es por trombocitopenia, hay por aumento del consumo de fibrinógeno y una hipofirogenemia, y por aumento también de los factores de la coagulación, especialmente el 2, el 5 y el 7. ¿Qué hay que hacer? Como dije hace un momento, el gel es un diagnóstico de laboratorio. Hay que hacer siempre todos los estudios completos, también valorando tiempo de sangría, tiempo de protrombina y tiempo de plastina y fibrinógeno. Ustedes saben que, bueno, esto no es parte del diagnóstico de gel, pero sí nos permite ver cómo está su estado de coagulación en general, porque cuando ya hay un daño hepático bien marcado o hay un aumento en el consumo, porque la paciente puede haber tenido un DPP o un sangrado masivo, se consume y hay alteración en el tiempo de sangría, tiempo de protrombina y disminución del fibrinógeno. Hay que hacer un recuento hemático completo, las enzimas hepáticas, bueno, y valorar también creatinina, nitrógeno, glucosa, el ácido úrico y todo eso. Ustedes saben que la enfermedad no solo se da en el hígado, sino es sistémica. También hacer sangre probablemente el paciente necesita transfusión sanguínea, pruebas cruzadas. Hay que hacer un examen físico, medición de tensión arterial, el laboratorio. Todo lo que hablamos hace un momento. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Ustedes saben que el tratamiento tanto del síndrome de Gel, el tratamiento de la preeclampsia, no es dar antihipertensivos, no es dar sulfato de magnesio, no, el tratamiento en general es el parto. El parto es el tratamiento en estos casos, ¿sí? Por la vía más rápida, ¿sí? Dependiendo del estado del paciente, pero en general es el parto. ¿Qué hay que hacer? Vigilar la elevación de enzimas hepáticas para ver el daño hepático. Bueno, si las plaquetas... Ahora, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, si nosotros si vamos a entrar a la sala de operaciones y necesitamos operar a una paciente y el paciente tiene plaquetas, por decir, por debajo de valores de 50.000. Ahora, lo que se estima, y es parte del protocolo de nosotros, es que el paciente que tiene valores de plaquetas menos de 50.000 hay que transfundir. En teoría, una unidad de plaquetas nos eleva las plaquetas en 10.000. ¿Sí? Entonces, ahora, si está entre 50.000 y 100.000, hay que tener una conducta expectante. Pero si está menos de 50.000, hay que transfundir por el riesgo de que haya sangrados a nivel intestinal, en hemorragia digestiva, sangrado por lugares de venopunción, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, en ese momento el tratamiento más importante es inducir el parto. Porque bueno, la condición puede deteriorarse progresivamente, la función hepática, esto puede dañar a la mamá, puede dañar al feto. ¿Sí? En los casos más graves se saca el bebé antes de la fecha debido, bueno, en ocasiones se practica una cesárea. Iniciar la inducción con oxitocina si hay condiciones para hacer el parto. Lo ideal es en realidad tener un parto normal, ¿sí? Porque si una paciente está alterada, su recuento de plaquetas está alterada, su perfil de coagulación, vamos a tener mucho más
mucho más daño si le hacemos una cesárea a un paciente con síndrome de Hell, porque ya se ha visto que pueden generarse hematomas y a veces hemos tenido que entrar a reintervenir a una paciente. Lo ideal siempre es tener un parto autóxico. Eso es lo mejor. Porque puede haber aumento de sangrado, sí es cierto, también puede aumentar el sangrado un parto normal, pero ustedes saben que uno de los principales mecanismos que tiene el útero, tiene la naturaleza para evitar el sangrado es la constricción. Una vez se da la contracción uterina, eso disminuye bastante el sangrado. Bueno, como también se puede presentar oligura y es frecuente, bueno, a toda paciente nosotros que tienen un síndrome de Hell, ya es parte del protocolo, le ponemos doble vía, ponemos sonda Foley para medir y hacer una diuresis horaria, para ver cómo está el riñón, porque, como les dije hace un momento, la hemólisis masiva puede provocar un daño renal por acumulación de hemoglobina a nivel renal. Entonces hay que ver si esto nos lleva a una insuficiencia renal. Bueno, en el hospital donde yo trabajo no tenemos diálisis, pero he visto en otros lugares donde pacientes que tienen síndrome de Hell se complican bastante. Hemos tenido casos como debía hacer diálisis en otro lado. Bueno, pero lo ideal es siempre tener una unidad de hemodiálisis en caso sea necesario. Y ahora, bueno, antes se esperaba que la paciente, si había una alteración a nivel del metabolismo hidrogenado, se esperaba a veces bastante para llegar a una hemodiálisis. Ahora lo que se recomienda es, si una paciente está en camino a hacer un daño renal masivo en caso de síndrome de Hell, hacer la hemodiálisis en forma temprana para evitar el aumento del daño renal. El síndrome de Hell siempre tiene que ser un manejo hospitalario y lo ideal es siempre tener una unidad de cuidados intensivos, porque nosotros tenemos una UCE, una unidad de cuidados especiales. Si la paciente no está tan complicada, la manejamos nosotros con ayuda del intensivista, pero ha habido casos en que el paciente necesita de un manejo más especializado y muchas de ellas terminan en UCI. ¿Sí? En otros hospitales, tengo entendido en Lasarte, toda paciente que tome Hell nunca la maneja el ginecólogo o el obstetra, siempre la manejan en cuidados intensivos. Manejo, bueno, cesárea. En caso sea necesario, como decía un momento, lo ideal es tener siempre un parto autóxico. Hay que hacer un control de plaquetas diarias, también hacer su perfil de coagulación, transaminasas para ver cómo va la función hepática y niveles de maternos de LDH. Si tenemos una paciente, ahora, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, si tenemos un síndrome de Hell y tiene 28 semanas? Bueno, o tiene menos de 34 semanas. Lo que hay que hacer siempre es hacer una valoración. Si nos da tiempo para poder manejar al paciente, podemos darle corticoides, favorecer la maduración pulmonar para lograr que el feto tenga mejores expectativas de vida. Pero en general, la conducta que tenemos es siempre tratar, cuando son casos muy prematuros, tratar de valorar más la salud materna que la salud fetal. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, aunque suene duro decirlo, pero siempre los protocolos tienden a eso, ¿no? Ahora, si tenemos un Hell y es una paciente de 37, 38 semanas, pues se termina la gestación STAT. Hemorragia, bueno, hematuria, hemorragias digestivas, hay hipotensión. Muchas veces requiere tratamiento de transfusión sanguínea o sus derivados. En el hospital nosotros tenemos plasma fresco congelado, disponemos de crío precipitado.
también es fundado de plaquetas. Entonces, en cada caso, si hay alteración de cualquiera de ellos, podemos hacer uso de nuestro banco de sangre. ¿Sí? Bueno, ustedes probablemente bueno, si están en el serum, cuando se detecta un paciente que tiene una preeclampsia severa, siempre te da derivarlo. Ten en cuenta que una paciente con preeclampsia severa tiene entre 4 y el 13% de desarrollado en síndrome de Gel. Y el síndrome de Gel de por sí ya es un manejo complejo, que muchas veces ni siquiera el obstetra lo maneja, sino en cuidados intensivos. Bueno, ver hemorragias, bueno, lo que hice un momento. Pues equimosis en los sitios de punción. Hace como 2 años operamos una paciente que tenía un gel y, bueno, el anestesiólogo le puso una epidural. En casos de síndrome de gel, 2 cosas son importantes que hay que saber desde el punto de vista médico, que el paciente con síndrome de gel, de preferencia, anestesia general, para evitar las funciones, ¿no? Pues si una paciente que tiene alterada su función hemostática, le colocamos una aguja en la espalda, le podemos generar sangrado. Y bueno, en esta paciente se lo operó, bueno, al frente salió todo bien. Y después que terminó la cirugía, la paciente empezó a hacer hipotensión y cuando le ven, había casi 500 centímetros cúbicos de sangre que había sangrado por el lugar del epidural. ¿Sí? Bueno, y es parte del protocolo también que toda paciente con síndrome de Gel se le hace cesárea, de preferencia hacer una incisión mediana, evitar las incisiones Pfannenstiel. CID, bueno, lo que se comentó en su momento, si hay presencia de CID, alteración de fibrinógeno, le transfundimos todo lo que corresponda, ¿no? O sea, ahí disponemos de plasma fresco, disponemos de crío precipitado para poder tratar cada una de esas complicaciones. Bueno, puede haber rotura de la cápsula hepática. Hemos tenido ya en 5 años 3 casos de rotura hepática. Bueno, y ese es un manejo conjunto entre el obstetra, la UCI y el cirujano. El tratamiento en caso de que haya una rotura hepática es entrar y hacer un empaquetamiento y realmente al segundo o tercer día entrar y retirar el packing. ¿Sí? Los 3 casos que hemos tenido, bueno, afortunadamente han ido bien. ¿Sí? Pero probablemente si ustedes en la periferia, en la sierra, encuentran una rotura hepática, realmente antes de hacer los packing la mortalidad era 100%. Se ha descrito casos de pancreatitis también en pacientes que tienen un síndrome de Gel. ¿Sí? A veces por eso a uno se recomienda, bueno, que no es parte del protocolo, dosar amilasa. Bueno, hay que dosar también glucosa, calcio sérico. Tratamiento en caso de ser presente, bueno, hidratación, administrar analgésicos, hay que estar en paciente en NPO. También hay que estar en cuenta con el aparato pulmonar porque es frecuente el edema pulmonar. ¿Sí? Hay que siempre identificar pacientes. Nosotros, parte del protocolo, le hacemos radiografía de tórax a todas las pacientes. Identificar dificultad respiratoria, si hay sibilancias, tos, diaforesis, si hay expectoración sanguinolenta. ¿Sí? Bueno, y a las pacientes administrar O2, generalmente cuando tienen saturación de menos de 92%, les administramos oxígeno. Puede haber embolia pulmonar, cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria, y ahogo, agitación, dolor torácico agudo, hay una hipotensión bien marcada también. Eso. Puede haber falla cardíaca.
Hay que usar glicemia, sodio, potasio, creatinina. Bueno, y hay que siempre tratar la enfermedad de base. Hay fallas renales, insuficiencia renal aguda. Bueno, los pacientes generalmente tienen oliguria, un edema generalizado, puede haber soplos cardíacos, crépitos, y en el examen generalmente encontramos aumento de la creatinina, ¿sí? Aumento del potasio, y en caso que se presente eso, bueno, hay que restringir agentes líquidos, una dieta rica en carbohidratos y baja en sal. Puede haber una necrosis tubular aguda con todos sus procesos que indica la insuficiencia renal. Ya. Bueno, el sulfato de magnesio siempre es importante en el manejo de una preeclampsia severa, y hay que tener en cuenta que como la eliminación del sulfato de magnesio es vía renal, entonces cuando una paciente tiene insuficiencia renal, tiene oliguria, anuria, hay que tener mucho cuidado con el sulfato de magnesio por los signos de toxicidad que se puede presentar. ¿Sí? Hay que hacer un adecuado manejo de líquidos. Si la paciente tolera vía oral, podemos usar la vía oral y valorar los niveles de creatinina. Cuando la enfermedad no se trata oportunamente, el 25% de las pacientes afectadas se complican seriamente, y bueno, y la mortalidad del síndrome de Hell más o menos el 3 al 5%. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Si tiene una paciente con síndrome de Hell, hay que mejor derivarla a un centro de mayor complejidad. Y en un centro de mayor complejidad, el manejo es multidisciplinario, incluye el obstetra y generalmente el intensivista también. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Acerca del manejo de, supuestamente, ¿cuántas ampollas de sulfato de magnesio podemos utilizar en un paciente? Ya. Bueno, ustedes saben que la dosis de carga de sulfato de magnesio es de 4 a 6 gramos. Y la dosis de mantenimiento es 1 a 2 gramos por hora, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio viene en dos presentaciones. La primera es una presentación, viene al 20%, y hay ampollas que vienen también al 12.33%. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de medicamento es el que estamos manejando. Ahora, pero en general la dosis de carga que hay que hacer en promedio de 4 a 6 gramos. Generalmente es 5 gramos, ¿no? Lo que indicamos. Entonces, si ustedes tienen en la periferia una paciente que tiene un síndrome de Hell o sospecha un síndrome de Hell en general, una preeclampsia severa, lo que van a hacer es, número 1, hidratarla correctamente. Ustedes saben que una paciente con una preeclampsia severa está hemoconcentrada, su intravascular está depletado. Entonces, si tiene un intravascular depletado, ¿qué va a pasar? Va a haber menos flujo sanguíneo renal y el riñón ya puede estar sufriendo, y eso puede contribuir más a tener una necrosis tubular aguda o una insuficiencia renal. Primero, hidratar correctamente a la paciente. Eso es lo que se debe hacer. Segundo, una vez que tiene hidratada a su paciente, colocar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se utiliza como tratamiento y también se utiliza como profilaxis para prevenir las convulsiones y para tratar las convulsiones. Pero en general, el sulfato de magnesio tiene una eficacia muy alta preveniendo las convulsiones. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué hay que hacer? Garantizar que por lo menos reciba entre 4 a 6 gramos de dosis de carga. Una vez que tiene su dosis de carga adecuada, derivarla hacia un centro de mayor complejidad, ¿no? O sea, va a ser muy difícil porque, como hemos visto, trae muchas complicaciones. Puede haber edema pulmonar, puede haber convulsiones, daño hepático, rotura hepática, insuficiencia renal, y eso en la periferia ya no va a ser casi imposible que lo manejen adecuadamente.